Estas entonces son todas situaciones reales, ¿sí? Las que se puede describir el movimiento por tiro en el plano. Un cañón, una pelota al arco, un esquiador, un tiro de basquetbolista y todo lo que se les pueda imaginar que tenga esta forma parabólica, ¿sí? Todo lo que no sea en una dirección vertical o en una dirección horizontal está en el plano. Bien, acá tienen. Esto sería el eje Y y el eje X. Esto que ven acá en azul es la trayectoria del movimiento de un cuerpo. Entonces, vamos a analizar las velocidades, como hicimos hoy. En este caso, parte con una velocidad inicial que tiene un ángulo θ. ¿Está bien? O sea que la velocidad inicial no está ni en X ni en Y. ¿Sí? Si estuviera todo en X, salvo como recién, que puede ser que caiga por debajo del sistema de referencia, se va a mover en el eje X. Y si no, se moverá en el eje Y vertical. Pero acá no. Acá sale con una velocidad inicial que siempre es tangencial a la trayectoria, y eso me va a dar una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo puedo, se acuerdan cómo desarrollar esto? Así. Cierro, acá, voy a cambiar el color, para que no se mezcle todo. Cuando cierro acá el triángulo, el que me queda opuesto sería el de la velocidad en Y. Este que tengo acá es BI. Es BI, es BI inicial. ¿Está bien? Y este va a ser igual a ¿quién? ¿Cómo lo puedo calcular si tengo el ángulo y tengo el módulo de la velocidad inicial? A través de seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque este cateto, cuando cierro el triángulo rectángulo, es el cateto opuesto al ángulo. Quiere decir que el seno de θ, que no sé cómo poner θ acá. No tenés símbolos, ¿no? Tendría que buscar la forma. Por ahí hay, y uno no los ve. Sí, no, Pero no, bueno, el seno de θ, pongo alfa, ¿me no, van a no hay, entender igual? en la pizarra no hay símbolo. No, No, pero digo, por ahí, viste, qué sé yo, que haya en el teclado tampoco, no sé, por ahí hay, yo no lo sé. no, no Bueno, hay. ¿qué pongo? ¿El símbolo de qué? ¿El seno de qué? ¿Cómo quieren que les ponga el ángulo para que lo identifiquen? ¿Beta? Ponele tita, qué Beta. sé yo, bueno, Sí, pero tita, ¿cómo le pongo? Tita en letra. y en letra, para que sepan cómo se nombra también. De B, ahora acá se los Bueno, reemplazo por B. mm. El seno de B por la velocidad inicial. ¿Está bien? Entonces, eso me va a dar la componente en Y. Y el B de X, ese, va a ser igual a, como es adyacente, al coseno del ángulo beta, ¿sí? Por la velocidad inicial. Y a este de acá le voy a Ahí mandar. le puse bello, ya le puse. Ah, listo. Ah, ahí está. Estamos haciendo lo mismo. El ángulo beta. ¿Está bien? Entonces, de esa forma yo ya tengo mi componente inicial en X, que va a ser constante a lo largo de todo el recorrido, y mi componente inicial en Y. Ahora, como hay una gravedad actuando, y esta gravedad, mientras el cuerpo asciende, lo que hace es desacelerarlo verticalmente, la componente en Y cada vez va a ser menor hasta que llegue a cero. O sea, en este punto de acá arriba, la velocidad no es cero, solo la componente en Y es cero. La velocidad de la altura máxima, ¿sí?, va a ser igual a X, B de X, que va a tener un valor, porque ese nunca va a cambiar, porque es constante, y sí va a tener un valor de cero la componente en Y. Esa sería la velocidad de la altura máxima. B de X tiene un valor constante. Este valor inicial que tenía, este de acá,
lo va a tener en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D y en el punto E. Ese no va a cambiar nunca. El que va a cambiar el valor, el módulo debido a la acción de la gravedad es la componente en el eje Y. Entonces, si acá era 10, acá es 8, acá es 0. Pero ahora acá invierte, ¿sí?, su sentido, y como el tiro parabólico es simétrico con respecto a lo que sería la altura, la altura máxima, un poquito más para acá, ahí. Acá me dicen, Vero, que no entendieron que no varían el eje X. Porque en el eje X no hay ninguna aceleración que le produzca un movimiento a la velocidad. En el eje Y sí, porque está la gravedad, pero en el eje X, o sea, imagínate que pateas una pelota. En el momento que tu pie abandona la pelota, sobre esa pelota no hay ninguna fuerza actuando. Y si no hay ninguna fuerza actuando, no hay ninguna aceleración actuando. La única aceleración que actúa sobre ella es la de la gravedad, pero horizontalmente no existe más ninguna aceleración. Y si no existe ninguna aceleración, la velocidad en X no va a variar nunca. Todo lo que va a estar identificado con el movimiento de desplazamiento horizontal es un MRU, no tiene aceleración en juego. Solo en la dirección Y tiene aceleración, y es la gravedad. ¿Ahí se entendió mejor? Entonces, como las parábolas son simétricas, ¿sí?, la velocidad en A se vuelve a repetir en E, pero en módulo. Lo que ocurre es que ahora mi velocidad en I es negativa con el mismo módulo que había en la parte inicial. Mi velocidad en B es la misma velocidad que en D, en módulo, pero con un ángulo diferente. Eso quiere decir que mi componente en I es igual en módulo que la componente en I del punto B, pero negativa. Negativa, positiva. Y en I, en el punto C, se da la particularidad que lo que es la velocidad como componente en I es 0, justamente por eso es la altura máxima, porque no puede ir más allá porque ya no tiene velocidad impulsora hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace en el punto C? Lo único que hace es desplazarse porque tiene velocidad en X. Por eso es que acá empieza a descender también en el tiro oblicuo. Si no existiera en este punto C la componente en X, ¿qué le pasaría al cuerpo que se encuentra ahí en C? Vuelvo a repetir. ¿Qué creen ustedes que le pasaría a un cuerpo ubicado en el punto C si no existiera la componente de velocidad en X? Se cae. Se cae. ¿Y cómo cae? Verticalmente. Verticalmente, claro, en línea recta, bien, está bien, no sé qué dijo en línea recta, pero está bien. Lucía dijo verticalmente. ¿Por qué? Porque no tiene componente que lo impulse con un movimiento en X. Entonces cae, es como dejar un objeto quieto en un punto y lo suelto, y lo que hace es caer. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace que se desplace en X? La velocidad en X. Si un cuerpo no tiene componente en X, en la velocidad no va a tener un desplazamiento horizontal, va a tener solo un desplazamiento vertical. Y si un cuerpo no tiene componente en Y, de la velocidad solo va a tener su desplazamiento horizontal. O sea que lo que hace que se forme un tiro oblicuo es justamente la componente vertical y horizontal.